Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un fajo de documentos que, la verdad, a primera vista dan un poco de miedo. Un poco, sí. Son extractos de una normativa tributaria colombiana sobre la retención en la fuente. Y suena, pues suena denso, ¿verdad? Casi como un manual de ensamblaje de un cohete. Y lo es. No te voy a mentir. El lenguaje es muy técnico, es legalista. Definitivamente no es una lectura para llevarse a la playa. Para nada. Pero, fíjate, cuando empiezas a rascar un poco la superficie, te das cuenta de que no es solo una lista de reglas, es en realidad el plano de una maquinaria muy compleja que tiene un propósito muy claro. Exacto. Y al analizarlo, lo que encontramos no es una sola ley, sino que son como dos mundos paralelos que operan con lógicas distintas. Totalmente. Por un lado está el mundo que está diseñado para el ciudadano común, para la persona que ahorra para su casa o para su retiro. El de la mayoría de nosotros. Y por otro, un mundo completamente diferente, construido para la alta velocidad del mercado financiero. Hoy, pues, vamos a explorar las reglas de ambos. Y vamos a ver cómo el sistema intenta, por un lado, incentivar ciertos comportamientos como el ahorro a largo plazo, mientras que por otro, pues gestiona toda la complejidad de las inversiones a gran escala. Empecemos, si te parece, por el primer mundo. Sí, el que nos toca a casi todos. El del ahorro personal. ¿Cuál es la idea central aquí? Pues la idea parece ser como un gran pacto, ¿no? El Estado le dice al ciudadano, a ver, ahorra una parte de tu sueldo para tu pensión o para comprar casa y no te voy a cobrar impuestos sobre ese dinero. Pero hay un truco. Exacto. Ese por ahora. Ahí está la clave de todo, ¿cierto? Totalmente. Ese es el corazón del sistema. Es un beneficio tributario, sí, pero condicionado. Y para llevar las cuentas de ese impuesto que se ha, digamos, perdonado temporalmente, la ley se inventa una figura. Con un nombre complicadísimo, complicadísimo. Retenciones contingentes por retiro de saldos. Pero la idea es bastante sencilla. Piénsalo como una cuenta invisible, donde el sistema anota, a esta persona le perdonamos X cantidad de impuestos. Pero ojo, la deuda sigue ahí, latente. O sea que el Estado te dice, te perdono este impuesto, pero queda como una deuda flotando en el aire. Me imagino que debe haber unas reglas súper estrictas para poder borrar esa deuda para siempre. ¿Cómo funciona eso? Las reglas son básicamente dos, y giran en torno al tiempo o al propósito. La primera, y la más dura, es la del tiempo. La ley, en artículos como el 1.2.4.133, dice que para que ese beneficio sea tuyo definitivamente y esa retención contingente se borre, tu dinero debe permanecer quieto. Quieto. Quieto en el Fondo de Pensiones Voluntarias o en la Cuenta de Ahorro para la Construcción, la AFC, por un mínimo de 10 años. Espera. 10 años. Eso es muchísimo tiempo. O sea, si meto mi dinero ahí a los 30, ¿no lo puedo tocar hasta los 40 para que me perdonen el impuesto? ¿Correcto? Pero, ¿eso no desincentiva a la gente más joven? Digo, gente que puede necesitar esa liquidez para otras cosas, como empezar un negocio o, no sé, una emergencia. Es una pregunta excelente, y es el centro del debate de estas políticas. La lógica detrás de un plazo tan largo es forzar una mentalidad de ahorro a muy largo plazo. Claro. El objetivo no es crear una cuenta de ahorros regular, sino un capital para la vejez o para la compra de vivienda, que son metas que de por sí toman mucho tiempo. Quieren asegurarse de que el beneficio fiscal se use para lo que fue diseñado. ¿Y si lo saco antes? Si necesitas el dinero antes, puedes sacarlo, claro. Pero entonces esa retención contingente se activa y tienes que pagar el impuesto que te habías ahorrado. Ok, entiendo la lógica, aunque me parece muy estricta. Has dicho que la otra regla es el propósito. Supongo que ahí es donde entra el tema de la vivienda. Exacto. Esa es la gran excepción a la regla de los 10 años. Puedes retirar tu dinero antes sin pagar el impuesto si y solo si lo usas para comprar una vivienda. Ajá. Pero aquí es donde la normativa se pone increíblemente detallista. No basta con decir, usé la plata para una casa. La ley exige pruebas muy concretas. A ver, ¿qué tipo de pruebas o condiciones se exige? Porque me imagino que quieren evitar cualquier tipo de trampa. Claro. Exige varias y algunas son sorprendentes. Por ejemplo, tu nombre debe estar en la escritura pública como compradora. Eso es obvio. La compra tiene que ser de vivienda, nueva o usada. Ok.
Pero aquí viene lo interesante y el mecanismo de control más fuerte. A ver, El dinero no puede pasar por tus manos. La administradora del fondo tiene que girar el valor directamente al vendedor o al banco que te dio el crédito hipotecario. ¿en serio? Directamente. Eso suena a que no confían nada en el ahorrador. Es un control férreo. ¿Y cuál es la lógica de eso? La lógica es eliminar la tentación, totalmente. Si el dinero llega a la cuenta del ahorrador, pues Podría usarlo para cualquier otra cosa. un carro, un viaje, pagar deudas. Lo que sea. Al forzar el pago directo, el sistema se asegura al 100% de que el beneficio fiscal cumplió su único propósito permitido, que era la compra de vivienda. Entiendo. También hay otra excepción de propósito, que es la más lógica de todas. Si retiras el dinero porque ya te vas a pensionar. En ese caso, el dinero cumplió su ciclo vital y no se cobra la retención. Vale, las reglas del juego son duras pero claras. O esperas 10 años, o lo usas para una casa bajo estricta vigilancia. Pero a ver, esto me genera otra duda. Dime. Si tengo mi dinero en, digamos, una cuenta AFC en el banco A y de repente el banco B me ofrece mejores rendimientos en un fondo de pensiones voluntarias, ¿estoy atrapada en el banco A durante 10 años para no perder la antigüedad de mi ahorro? Esa es quizá una de las partes más inteligentes y prácticas de toda esta normativa. Los legisladores entendieron que la vida financiera de una persona no es estática. Claro, cambia. Por eso, los artículos 1.2.4.131 y los que le siguen establecen un sistema de portabilidad. Puedes mover tu dinero entre diferentes cuentas de este tipo, de una AFC a un fondo de pensiones o viceversa, entre distintas entidades, y la ley explícitamente dice que eso no se considera un retiro. Menos mal. Ya me imaginaba el drama. Ahorras por 9 años, estás a punto de cumplir la meta, cambias de fondo porque te ofrecen mejores condiciones y ¡zas! El contador vuelve a cero. Sería para volverse loco. Exacto. Sería una trampa terrible. El sistema está diseñado para evitar eso. La clave es que la entidad que entrega el dinero está obligada a enviarle a la nueva entidad toda la hoja de vida de ese ahorro. La hoja de vida. Sí, por así decirlo. Cuánto se aportó, cuándo y lo más importante, cuál es el saldo de esa retención contingente que viaja con el dinero. Así, la antigüedad se conserva intacta. O sea que esto de la portabilidad es más importante de lo que parece, ¿no? Porque sin esto, el sistema te estaría encadenando a una sola entidad financiera por una década. Le da poder al ahorrador para buscar mejores rendimientos o mejor servicio sin ser castigado. Absolutamente. Es un reconocimiento de que debe haber competencia. Permite que los fondos y los bancos compitan por ofrecer los mejores productos y le da al usuario final el control sobre su estrategia de ahorro, que es el objetivo final de estos incentivos. Entiendo. Idea como un ecosistema de ahorro protegido, donde el dinero puede moverse libremente, siempre y cuando no salga de él. Ok. Entonces el sistema protege muy bien al ahorrador individual que se mueve dentro de este ecosistema. Pero, ¿qué pasa cuando el dinero no solo se mueve, sino que se invierte en el otro mundo que mencionamos al principio? Ah, el otro mundo. El mundo de los títulos financieros que se compran y venden a cada rato. Las reglas deben ser completamente diferentes para ese universo tan rápido. Completamente distintas. Aquí salimos del mundo del ahorro personal y entramos en el de las inversiones financieras. Y la lógica pues cambia por completo. Ya no hablamos de una retención contingente o una deuda flotante. No. Hablamos de una retención que se aplica de inmediato, en el momento en que se generan los rendimientos de un título. Suena más directo. ¿Qué tan alta es esa retención? Aquí hay un detalle interesante en los textos. Documentos como el artículo 1.2.4.12-12 mencionan una tasa histórica del 7%. ¿7%? Sin embargo, es clave saber que la tasa que se aplica hoy en día es del 4%. Es un buen recordatorio de que estas normativas evolucionan y las tasas cambian con las condiciones económicas del país. Claro. Así que, para fines prácticos, hablamos de un 4% sobre los intereses o rendimientos que genera un título. Vale, ponen 4% que se cobra directamente. Parece simple. ¿Dónde está la complejidad? La complejidad está en quién practica esa retención. Hay 2 métodos. El primero es el estándar. La entidad que te paga los rendimientos, por ejemplo, la empresa que emitió un bono, es la que te retiene el 4% y se lo entrega al Estado. Simple. ¿Ok? Pero luego, la norma introduce una figura fascinante y muy particular.
El agente autorretenedor de rendimientos financieros. Autorretenedor. Eso significa que se retienen a sí mismos. Suena raro. ¿Quién haría eso y por qué? Exacto. Se retienen el impuesto a sí mismos. Son generalmente grandes contribuyentes, bancos, corporaciones, inversionistas institucionales. Ah, ya veo. Gente que mueve volúmenes enormes de títulos. Y la razón es pura y simple eficiencia. Imagina que eres un fondo de inversión gigante con miles de títulos de cientos de emisores distintos. Una locura. Sería una pesadilla administrativa recibir cientos de pequeños pagos de rendimientos, cada uno con su certificado de retención por separado. Claro, la oficina de contabilidad se volvería loca tratando de conciliar todo eso. Precisamente. Entonces la ley les dice, miren, ustedes son grandes y organizados. No se preocupen por recibir certificados de todo el mundo. Mejor, cada mes, calculen ustedes mismos todos los rendimientos que sus inversiones han generado, aplíquense ustedes mismos el 4% de retención sobre ese total y páguenlo en una sola declaración. Ah, claro. Simplifica la vida para ellos y para la autoridad tributaria. Tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista logístico. Pero eso me lleva a otra pregunta. Si una de estas grandes corporaciones se autorretiere el impuesto sobre un título que planea mantener por un año, pero luego decide venderlo a los 6 meses, Ajá. ¿cómo sabe el nuevo comprador que la retención de esos primeros 6 meses ya fue cubierta? Se podría terminar pagando impuestos 2 veces sobre el mismo rendimiento. Ahí has puesto el dedo en la llaga del mayor desafío del mercado secundario de títulos. Y la solución que crea la normativa es, en mi opinión, bastante elegante. A ver. Es un documento que los textos llaman la Constancia sobre Valores Retenidos. Suena a burocracia pura y dura. El nombre sí, pero la función es genial. Piénsalo como un pasaporte que viaja con el título financiero. Un pasaporte. Me gusta la analogía. Cada vez que el título cambia de manos, se entrega este pasaporte. Y como bien dice el artículo 1.2.4.2.26, ese documento tiene que especificar todo. ¿Qué título es? ¿Cuánto rendimiento generó en un periodo? ¿Qué porcentaje de retención se aplicó? ¿Y quién fue el agente que la practicó? O sea que si yo te compro un título a ti, tú me lo entregas con esta constancia que dice: ojo, la retención correspondiente de enero a junio ya está pagada por mí. Exacto. Y así yo solo me preocupo por la retención de julio en adelante. Exactamente esa es la función. Sin ese documento, o su equivalente electrónico en los depósitos centralizados de valores, el mercado secundario sería un caos. Claro, nadie querría comprar. Nadie quería comprar un título a mitad de periodo, por miedo a la doble tributación. Esta constancia asegura que el mercado sea fluido, que los títulos puedan cambiar de manos eficientemente y que el impuesto se pague una sola vez por cada periodo. Es el aceite que mantiene en movimiento los engranajes de este segundo mundo financiero. Qué fascinante. Realmente son dos sistemas operando en paralelo. Por un lado tienes el mundo del ciudadano, con reglas lentas, plazos de una década y controles súper estrictos para asegurarse de que el ahorro vaya a un fin social muy específico. Es un mundo basado en la paciencia y en el propósito. El pacto es claro. Te doy un beneficio fiscal a cambio de que comprometas tu dinero a muy largo plazo para metas que como sociedad consideramos importantes, como la pensión y la vivienda. Exacto. Y por el otro lado tienes el mundo del mercado financiero, donde la velocidad es todo. Ahí las reglas no buscan cambiar el comportamiento, sino ser lo más eficientes posible. Totalmente. Crean mecanismos como la autorretención y el pasaporte de la constancia, para no frenar el flujo de capital y para que la recaudación sea simple y sin errores. Exacto. La precisión de cada artículo, cada condición, desde cómo se debe girar el dinero para una casa, hasta qué datos debe llevar un certificado, pues, revela este intento de diseñar un sistema a dos velocidades. Sí, Uno que moldea conductas a largo plazo y otro que se adapta a la velocidad del capital en el corto plazo. Ambos buscan equilibrar el fomento al ahorro y la inversión con la necesidad de recaudar los impuestos que sostienen al Estado. Al final, desglosar esta normativa tan densa nos deja una reflexión. Los documentos nos explican el cómo se retienen los impuestos, cómo se mueven las cuentas, cómo se certifican las transacciones. Pero la pregunta que queda flotando es el ¿por qué detrás de todo? claro. ¿De qué manera estas reglas específicas que un país elige, los plazos de 10 años, las excepciones para vivienda, las tasas de retención,
terminan moldeando no solo las decisiones financieras de una persona, sino la forma misma de su economía y sus prioridades como sociedad.